Bienvenidos nuevamente a nuestras sesiones educativas. Soy el profesor Alanes y en esta oportunidad vamos a aprender otro caso de factorización que se denomina suma o diferencia de potencias enésimas como parte de los casos de factorización de las expresiones algebraicas. Pero en principio vamos a recordar algunos casos que hemos visto con anterioridad para que nos sirva como base para trabajar la suma o diferencia de potencias enésimas. Veamos. Una diferencia de cuadrados. Recordemos que este caso debe tener simplemente dos términos, deben estar en diferencia y estos dos términos deben ser cuadrados perfectos. Quiere decir que deben tener raíces cuadradas exactas. Una vez que se extraen las raíces, su manera de factorizar es en dos paréntesis exactamente iguales, donde las raíces simplemente se copian y donde los signos se alternan, es decir, se coloca menos y acá más o más y menos. Estamos hablando de una diferencia de cuadrados. Recordemos otro caso, una suma o diferencia de cubos. Este caso también debe permitir simplemente dos términos, pero en este caso puede estar en suma o en diferencia. También recordemos que estos dos términos deben ser cubos perfectos, es decir, deben tener raíces cúbicas exactas. En este caso, dividir entre 3 el exponente de la parte literal nos da las raíces de esta expresión. Su manera de factorizar. Recordemos un paréntesis pequeño y el otro más grande. En el paréntesis pequeño simplemente se copian las dos raíces y el signo se copia del signo que en el ejercicio nos proporciona. Si es menos, se copia menos, si es más, se copia más. ¿Qué pasa con el segundo paréntesis? Habíamos visto que se puede desarrollar de dos maneras. La primera es haciendo una referencia a algún caso de productos notables que ya vimos, es decir, el cuadrado de un binomio. ¿Qué dice? La primera cantidad elevada al cuadrado, pero acá simplemente decimos el producto de las dos cantidades, ya no el doble, y aquí la segunda cantidad elevada al cuadrado. Estamos hablando de las raíces. Esta es una manera. ¿Cuál es la siguiente? Y la que nos va a servir como base para factorizar una suma o diferencia de potencias enésimas. Consiste en analizar las raíces que extraemos. Es decir, si estamos extrayendo raíces cúbicas, 3, pues nuestra primera raíz en el segundo paréntesis empieza con exponente disminuido en 1. Es decir, si acá es 3, empezará en 2. Y empieza a bajar. A al cuadrado sigue bajando a la unidad, sigue bajando a la 0. Pero sabemos que a la 0 es igual a 1, por eso no está visible. ¿Qué pasa con la segunda raíz, en este caso b? Si a ha bajado, b empieza a subir. Acá está b a la 0, pero no es visible porque es igual a 1. Sigue subiendo b a la unidad y sigue subiendo b al cuadrado. En esta forma, una raíz baja con el exponente y la otra raíz sube con el exponente. Eso es muy importante recordar en una suma o diferencia de cubos. Además, es también muy importante recordar la ley de signos. En una suma o diferencia de cubos, hay que recordar que cuando el signo del primer paréntesis es negativo, en el segundo paréntesis todos son positivos. Si el signo del primer paréntesis es positivo, pues el segundo paréntesis tiene los signos alternados, empezando siempre con el positivo en el primer término. Muy importante en este caso de factorización, y esta misma ley de signos es la que se trabaja en una suma o diferencia de potencias enésimas. Bien, ahora empecemos. Veamos este ejemplo. Observamos claramente que no pertenece ni a una diferencia de cuadrados ni a una suma o diferencia de cubos. Si es que algún ejercicio pertenecería a cualquiera de los dos, pues factorizamos por una diferencia o por una suma o diferencia de cubos. En este caso, pertenece a una suma o diferencia de potencias enésimas. Extraemos sus raíces cuartas, porque solo tienen raíces cuartas cuando están en suma. Miren, dividido entre 4 es A, dividido entre 4 es B. Hemos extraído sus raíces cuartas, ahora vamos a factorizar. El primer paréntesis es similar a los dos casos.
Simplemente copiamos las dos raíces. Y el signo se vuelve a copiar del mismo signo con el ejercicio que nos proporciona. Veamos qué pasa con el segundo paréntesis. Analicemos la segunda forma que vimos en este ejercicio. Dice, vemos qué raíces estamos sacando. Si estamos extrayendo raíces cuartas, pues nuestra raíz va a empezar con un exponente disminuido en 1, es decir, a al cubo, a al cuadrado, a la unidad y a la 0. ¿Qué pasa con el término siguiente? En este caso, nuestra segunda raíz. Si la primera ha bajado, la segunda va a subir. Es decir, b a la 0, b a la unidad, b al cuadrado y b al cubo. Ahora veamos los signos. Gracias a lo que hemos recordado, sabemos que cuando el primer paréntesis lleva positivo, ¿cómo van a ser los signos en el segundo paréntesis? Alternados, más, menos y menos. Aquí vemos dos términos elevados a la 0. Nosotros sabemos que ellos son igual a la unidad, por tanto, esos no van a ser visibles. ¿Cómo ha quedado el ejercicio? El primer paréntesis se copia. Veamos el segundo, a al cubo sigue siendo al cubo, a al cuadrado por b a la unidad es a cuadrado b, a la unidad por b cuadrado es ab cuadrado, y finalmente, como este término no se ha hecho ya visible, simplemente nos queda b al cubo. De esta manera se factoriza una suma o diferencia de potencias enésimas. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora las potencias van subiendo. Por tanto, tenemos raíces quintas, x a la quinta, su raíz es x, y a la quinta, su raíz es y. Por tanto, su factorización va a ser similar al anterior ejercicio, donde el primer paréntesis se copia con las raíces, con el mismo signo del ejercicio propuesto. Ahora analicemos los exponentes para el segundo paréntesis. Nuestra primera raíz, ¿desde dónde va a empezar? Si estamos extrayendo raíces quintas, pues disminuido en 1 empieza x a la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la unidad y a la 0, baja. Y nuestra segunda raíz empieza a subir, y a la 0, y a la unidad, y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta. Para ver si estamos haciendo lo correcto, empezamos con un exponente y ese mismo debe terminar con el mismo exponente, la misma cantidad cuando las potencias son iguales. Los signos. Cuando el primer paréntesis es negativo, todos los signos del segundo paréntesis son positivos. Tenemos términos elevados a la 0. Esos son igual a la unidad, por tanto se vuelven invisibles. Finalmente, nuestro ejercicio factorizado queda de esta forma. El primer paréntesis se copia y acá tenemos x a la cuarta, sigue siendo x a la cuarta, x al cubo por y a la unidad, x al cubo y, x al cuadrado por y al cuadrado, x cuadrado y cuadrado, x a la unidad por y al cubo simplemente es x y al cubo. Este término ya se ha suprimido, es igual a 1 y simplemente nos queda y a la cuarta. De esta manera, en esta sesión hemos visto cómo se factoriza una suma o diferencia de potencias enésimas cuando los términos son literales. La próxima sesión veremos cuando los términos tienen diferentes exponentes y cuando los términos también son numéricos.